La epidemia de gripe de 1918, también conocida como la Gran Epidemia de Gripe o la gripe española, se la considera como la peor pandemia global de la historia, ya que concentró una elevada mortalidad en un periodo corto de tiempo. Se estima que la tasa de mortalidad de la pandemia fue de entre el 10% y el 20%, y que mató entre 50 y 100 millones de personas en todo el mundo. En España, el número de fallecidos se estima alrededor de los 300.000. A diferencia de otras epidemias de gripe que afectaban básicamente a niños y ancianos, muchas de sus víctimas fueron jóvenes y adultos saludables de entre 20 y 40 años y también animales como perros y gatos. La gripe se comenzó a propagar a finales de la Primera Guerra Mundial. Los medios de comunicación de los países que participaron en la guerra estaban bajo censura militar, por lo que ocultaron la pandemia. Sin embargo, España informaba en la prensa de los nuevos casos, utilizando nombres como la fiebre de 3 días, el soldado de Nápoles o la enfermedad de moda. Daba la sensación de que España era el único país afectado. Es por esto que la enfermedad se conoció en todo el mundo como la gripe española. Aunque en otoño de 1917 la enfermedad ya se había presentado en 14 campamentos militares, algunos consideran como paciente cero al cocinero Gilbert Mitchell, del campamento de Fort Riley, en Kansas. Mitchell ingresó en la mañana del 4 de marzo de 1918 con fiebre y dolor de cabeza a la enfermería, y unas horas más tarde ya había más de 100 casos en tratamiento, por lo que tuvieron que habilitar un hangar para atender a los pacientes. Los síntomas propios de esta enfermedad eran fiebre elevada, dolor de oídos, cansancio corporal, diarreas y vómitos ocasionales y en ocasiones dificultades para respirar y hemorragias nasales. La mayoría de las personas que fallecieron fue a consecuencia de una neumonía bacteriana secundaria, ya que no había antibióticos disponibles. Sin embargo, un grupo murió rápidamente después de la aparición de los primeros síntomas en tan solo 2 o 3 días. A mediados de abril de 1918, la gripe ya hacía estragos en las trincheras de Europa Occidental. Pasó de Francia a Gran Bretaña, Italia y llegó a España. Enfermó incluso el rey Alfonso XIII. Y los periódicos españoles se hicieron eco de esa enfermedad que se propagaba de manera tan alarmante. Como se puede apreciar en este gráfico, la mayor parte de las víctimas mortales cayó en solo 13 semanas, de septiembre a mediados de diciembre de 1918, en lo que se conoce como la segunda oleada. Las personas y poblaciones más pobres sufrieron de forma especial las consecuencias de esta gripe, pero también afectó a gobernantes como el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, el primer ministro británico Lloyd George o el Kaiser Guillermo. El pintor Edvard Munch incluso lo plasmó en un autorretrato, y otros como Gustav Klimt no sobrevivieron a la enfermedad. Todos los periódicos del momento recogían anuncios con remedios milagrosos. Destacan los elixires, aguas medicinales, tónicos y otros remedios. Los médicos de la época recomendaban aspirina, en dosis que ahora se considerarían contraproducentes, quinina, preparados con arsénico, con aceite de alcanfor o aceite de ricino. Incluso algunos animaban a que la gente fumara pensando que la inhalación del humo mataba a los gérmenes. Diferentes publicaciones médicas de la época, disponibles en la Biblioteca Digital Hispánica, intentaban dar respuesta a las causas de la epidemia e informaban de su avance y consecuencias. Un científico italiano, el profesor Saccone, declaraba haber aislado el germen causante de la enfermedad, pero el tiempo demostró que no era cierto. La cepa del virus causante de la gripe española, AH1N1, no se descubrió hasta el año 1943 y su secuencia genética no se determinó hasta el 2005. Diariamente los periódicos españoles recogían la importancia de la educación en higiene y cómo en Alemania se llevaba a cabo esta tarea desde escuelas y púlpitos, consiguiendo que el número de muertos por gripe antes de la guerra fuese el menor de toda Europa. Advierten además que los enfermos que no experimenten ningún síntoma, los llamados convalecientes, pueden ser un foco de propagación de la epidemia, por lo que recomiendan mantenerlos 1 o 2 semanas más en aislamiento. El uso de máscaras de tela se convirtió en obligatorio para todas aquellas personas que desempeñasen trabajos de atención pública. Esta medida fue una recomendación sanitaria que se hizo al resto de la población para evitar que la enfermedad se propagase con tanta facilidad. Cuanto mayor contacto hubiese entre la gente, más posibilidades existían de reproducir el virus. Se empiezan a tomar medidas preventivas desde el gobierno para intentar parar esta crisis. Los teatros, circos, talleres, fábricas y locales públicos son desinfectados y se suspenden algunos eventos. Se prohíben importar mercancías desde Marruecos. Se identifican a los forasteros que entran en las poblaciones. Se prorrogan indefinidamente matrículas y exámenes e incluso se da libertad a los rectores para que suspendan las clases si lo ven necesario. La tercera y última oleada fue más benigna, ya que mucha población estaba ya inmunizada, dando por controlada la pandemia en la primavera de 1919. Y es que la enfermedad terminó por sí sola.
En verano de 1920, el virus había desaparecido. Mientras que le ganó la batalla a los más débiles, el resto quedó inmunizado. Los primeros casos de la epidemia de la gripe se produjeron en Kansas en marzo de 1918, cuando los soldados americanos esperaban su salida hacia Europa para luchar en la Primera Guerra Mundial. Su entrada en Francia hizo que la epidemia se extendiera por toda Europa. A España llegó la primera oleada entre mayo y junio de 1918 y fue importada por vendimiadores españoles y portugueses cuando regresaban de la vendimia de Francia. Las zonas más afectadas fueron Extremadura, Madrid, Andalucía y parte de Castilla y León. En Madrid coincidió con las fiestas de San Isidro, lo que favoreció su expansión. Se suspendieron los servicios de correos y telégrafos y se anularon espectáculos. Los cuarteles fueron las zonas de mayor contagio debido a su hacinamiento y su mala higiene. Al principio no preocupó mucho el tema de la epidemia y se produjeron muchos chistes y chascarrillos en los periódicos con diferentes nombres dándole a la epidemia, como Soldadito de Nápoles o la canción del olvido, porque tanto la canción como la enfermedad eran muy pegadizas. Se especuló en la prensa sobre el origen, que si fueron movimientos de tierras por las obras del metro, que si eran los gases empleados en la Primera Guerra Mundial, que si fue la aspirina Bayer, o incluso se llegó a decir que lo que producía la epidemia era el pegamento de los sellos y de los sobres. Los tratamientos eran de todo tipo. Se recomendaba reposo y aspirinas, o que se tomaran purgantes, café, quinina, caramelos, ajos, ron, coñac. Y lo más sorprendente es que se fumara, sobre todo cuando había un enfermo en la cama, se pedía que sus amigos y familiares entraran en la habitación y se pusieran todos a fumar. La segunda oleada se produjo en septiembre, entró por movimientos de tropas de los soldados portugueses y también por los vendimiadores que regresaban de Francia, y esta vez la zona más afectada fueron las ciudades del Mediterráneo. Nuevamente los cuarteles fue el foco de contagio, y entonces se ordenó que no se hiciera instrucción, que se mejorara la alimentación de los soldados y que se retrasaran los licenciamientos para que no contagiaran a sus familiares. Al principio la reacción del gobierno fue de negación y ocultación, incluso se censuró la prensa, hasta que la propia hija del jefe de gobierno, Antonio Maura, cayó enferma. Las medidas que tomó el gobierno fueron las siguientes: suspensión de las fiestas populares, sacrificio de perros vagabundos, regar las calles con desinfectantes, retrasar el inicio del curso escolar, que los transportes públicos llevaran las ventanillas abiertas, fumigar con zotal a los pasajeros de los trenes, clausurar los pozos negros, desalojar gallinas y conejos de los patios de las casas de las ciudades, control de vaquerías y establos, prohibir la compra de ropa usada, cerrar los centros de ocio, restricción de los servicios religiosos, y en Barcelona se dio una novedad, que se dio un plazo de 6 meses para que se construyeran retretes en todas las viviendas. Para llevar a cabo todas estas medidas se crearon juntas provinciales de sanidad que tenían autonomía en sus decisiones. No todas las ciudades siguieron las instrucciones dadas por el gobierno debido a las presiones de los patronos, de los sindicatos e incluso de la Iglesia. La primera junta que decretó el estado de epidemia fue la Junta de Valladolid el 27 de septiembre, que ordenó el cierre de cines, colegios, teatros y bailes, prohibió las fiestas y se persiguió a los portugueses, a los cuales se les culpaba de ser los causantes de la epidemia. Pero no todas las juntas provinciales siguieron el mismo camino que la Junta de Valladolid ni decretaron el estado de epidemia. El 23 de noviembre la epidemia llegó a las Cortes debido a unas denuncias de los diputados socialistas que criticaban el atraso en la asistencia médica y las malas condiciones de salubridad. Esto, más las huelgas que se estaban produciendo en España, más la inestabilidad del gobierno, fueron causas para que el gobierno de Maura cayera. En 1919, en enero, llegó una tercera oleada y en 1920 podemos decir que la epidemia de gripe desapareció.
El saldo que dejó en el mundo la epidemia de gripe fue entre 50 y 100 millones de personas murieron. La India fue el país donde más gente murió, alrededor de 15 millones, y en España llegamos hasta la cifra de 300.000. Las consecuencias de la posguerra, como la crecida de nacionalismos, la tensión social y la recesión económica, junto a la inestabilidad del gobierno, fueron las causas de la caída del gobierno de Maura. La costumbre de los ministros que amenazaban con dimitir si no se les concedían sus peticiones fue la causa del gobierno de Maura. El 29 de junio de 1918, el ministro de Guerra, José Marina, dimitió porque estaba en desacuerdo con las reformas militares que se habían aprobado. El gobierno en pleno se quejó de las medidas de Cambó en el Ministerio de Fomento porque aumentaban el endeudamiento de la Hacienda. El 9 de octubre de 1918, Santiago Alba, ministro de Instrucción, dimitió al no aprobarse sus propuestas de autonomía para las universidades, la creación de 20 escuelas rurales, el aumento en el doble de la plantilla de maestros y una subida salarial para ellos de un 65%. Además, se quejaba de las preferencias de Maura a los proyectos de Cambó con relación al resto de los ministros. El 27 de octubre, Dato, ministro de Estado, dimitió alegando problemas de salud. Ante esta situación era imposible para Dato continuar con el gobierno y además nadie quería ser ministro, ya que todos se postulaban a presidir el nuevo gobierno. No le quedó más remedio a Maura que dimitir el 6 de noviembre de 1918, volviendo a la jefatura del gobierno García Prieto. Pero este duró tan solo 23 días porque no fue capaz de solucionar el problema catalán. Fue sustituido por el conde de Romanones. Su gestión, o se gestó, mejor dicho, la formación del gobierno de Romanones en una cacería, donde Alfonso XIII le encomendó la formación de un gobierno de concentración, pero no pudo ser un gobierno de concentración ya que solo le apoyaron sus amigos personales. De hecho, Romanones contaba todavía con una menor minoría parlamentaria que la que tenía García Prieto, ya que solo le apoyaban 40 diputados, o sea, el 10% de la Cámara. La guerra del 14 fue un desastre sin paliativos. Después de la guerra del 14, en el año 18, es un mundo dividido de nacionalismo, desgajado, arruinado. Europa es un continente absolutamente arruinado. Había un filósofo argentino de la época que lo llamó el suicidio de los bárbaros. Inglaterra vio multiplicar su deuda por 10, Alemania por 40. Las clases medias y los obreros ilustrados se vieron arruinados. Los activos monetarios dejaron de valer. La moneda dejó de valer. Antes de la guerra, un europeo iba de Algeciras a la frontera rusa, no necesitaba pasaportes, viajaba sin problemas, llevaba mercancías sin problemas, sabía que su moneda, porque tenía una referencia al patrón oro, valía exactamente lo mismo en otros países, podía comprar cosas sin problemas, tenían sistemas judiciales muy parecidos, con defensas de los derechos muy parecidos. Después de la guerra es un mundo de fronteras, de nacionalismos, de pasaportes, de huellas dactilares, de persecuciones, de policías. Maura conocía perfectamente las inquietudes del catalanismo y, de hecho, en su primer gobierno de 1904 quiso que el rey Alfonso XIII fuese a visitar Barcelona y conociera los intereses de la clase política y, sobre todo, empresarial catalana. Ese acercamiento a Barcelona, que él era un convencido porque era parte de su origen vital, le costó un atentado en ese viaje en el año 4 y otro atentado en el año 10 en Barcelona. Pero siempre fue un convencido de que había que incorporar a la Lliga regionalista a las tareas de gobierno de la nación española. Por eso incorporó a Francesc Cambó 2 veces en sus 2 gobiernos últimos a ser ministro y a Juan Ventosa también.
Alfonso XIII estaba aterrorizado por la caída del Kaiser, del emperador, un año antes del zar de Rusia, y creía que el próximo era él. Por lo tanto, había que resolver el tema catalán. Y es cuando se presentan, primero en diciembre del año 18, unas primeras bases sobre la autonomía catalana, y ya en enero del 19 coincide en las Cortes un proyecto de Estatuto de Autonomía catalán elaborado por la Mancomunidad y un proyecto redactado por el gobierno romanones. Y ahí hay una especie de choque de legitimidad, porque son notablemente discrepantes los dos proyectos, pero la crisis política y social de febrero del 19 hará que se cierren las Cortes, se declare en Cataluña el estado de guerra por las tensiones sociales, y de este proyecto de autonomía ya no se hablará nunca más. En los días previos a la celebración de la Cumbre de Versalles, el conde de Romanones, presidente del gobierno español, planteó al presidente de Estados Unidos en París tratar la cuestión nacionalista española. Thomas Woodrow Wilson le respondió durante la entrevista que desconocía el problema porque no le habían hablado de él, lo que sirvió para interpretar que su apoyo a la independencia de las nacionalidades se refería a las que afectaban a los países del centro de Europa. Lo que sí impactó en los nacionalismos en España la Guerra Mundial es desde el momento en que se plantea como una de las opciones de la Guerra Mundial el derecho a la autodeterminación de las nacionalidades. Eso estaba pensado estrictamente para las nacionalidades de Centro Europa, mucho más concretamente para los distintos pueblos checos, polacos, húngaros, etcétera, del Imperio Austrohúngaro, pero evidentemente tanto el nacionalismo catalán como el nacionalismo vasco, los dos que tenían algún tipo de organización más fuerte en ese momento, se hicieron inmediatamente eco de ellos, se plantearon también ellos sus reivindicaciones autonómicas. En julio de 1918 se organizó la cuarta Semana Municipal en Barcelona, organizada por la Escuela de Funcionarios de la Administración Local, un órgano creado por la Mancomunidad. Asistieron alcaldes, concejales y secretarios del ayuntamiento. Se envió una encuesta a los ayuntamientos sobre el tema de la autonomía municipal, que obtuvo un apoyo absoluto por parte de los ayuntamientos. El líder del Partido Republicano Catalán, Francesc Macià, tras finalizar la Primera Guerra Mundial, tuvo una intervención en las Cortes el 5 de noviembre a favor de la independencia de Cataluña. Pidió el Partido Republicano Catalán a la Mancomunidad que convocara una asamblea de los ayuntamientos para solicitar a la Sociedad de Naciones la intervención a favor de Cataluña. 4 días después, diputados republicanos y socialistas propusieron en el Congreso la concesión a Cataluña de la autonomía regional. Alfonso XIII estaba muy preocupado por la situación revolucionaria en Europa y tuvo una entrevista con Cambó al que pidió que se mantuviera en secreto. Según Cambó, el rey le dijo: «Usted con su actuación desde el gobierno ha deshecho todas las prevenciones y ha ganado la confianza y la simpatía de todos, empezando por la mía, tanto a su persona como a sus ideas. Es preciso que usted vaya a Barcelona enseguida para provocar un movimiento que distraiga a las masas de cualquier propósito revolucionario». Al día siguiente de esta entrevista hubo una reunión del Consejo de la Mancomunidad con los parlamentarios catalanes para elaborar unas bases para la autonomía de Cataluña que se presentaría al gobierno. Estas bases tenían como puntos principales los siguientes: dejar la puerta abierta a otros territorios fuera de Cataluña para que se incorporaran a la autonomía regional, se especificaba las competencias que correspondían al Estado, por tanto el resto serían para Cataluña, y se crearía un tribunal paritario y mixto formado por representantes del Gobierno de España y de la Mancomunidad catalana, con el objetivo de dirimir los conflictos que hubiera entre ambos. Ni el Partido Republicano Catalán de Macià ni la CNT apoyaron dichas bases, ya que defendían que Cataluña debería ser un Estado libre e independiente.
El 29 de noviembre de 1918, el presidente de la Mancomunidad entregó las bases al gobierno español, que tuvieron un efecto de división dentro del mismo. El conde de Romanones era partidario de negociar, mientras que el presidente del gobierno, García Prieto, y Santiago Alba se mostraron totalmente en contra y quisieron dar largas a dicha petición. Esta división del gobierno produjo la dimisión de García Prieto. Las reacciones que tuvieron la presentación de estas bases en la sociedad fue bastante conflictiva. Los militares amenazaron al gobierno con que si rompía la unidad de España. La prensa de Madrid, el Liberal, el Imparcial, el Heraldo, el ABC, hicieron una campaña en contra de las bases del Estatuto de Autonomía, y el 9 de diciembre de 1918 se convocó una manifestación en Madrid que reunía a unas 100.000 personas en defensa de la unidad nacional. Esta manifestación fue organizada por el Círculo Mercantil, se cerraron los comercios y se amenazó con el boicot a los productos catalanes. En el resto de las provincias la mayoría se mostró en contra de la autonomía para Cataluña. El 2 de diciembre las diputaciones de Castilla y León elaboraron un manifiesto en defensa de la unidad nacional, se opusieron a la cooficialidad de la lengua catalana y presentaron un boicot a los productos catalanes. La Diputación de Andalucía también se mostró en contra de la autonomía de Cataluña. La Diputación de Aragón reclamó para su provincia la mancomunidad, pero no la autonomía, y los únicos que apoyaron a los catalanes fueron los nacionalistas del País Vasco y Navarra, que al mismo tiempo presentaron su petición de restablecimiento de los fueros vascos no sometidos a la Constitución. Francesc Macià aprovechó la internacionalización del conflicto, creando en París el Comité Nacional Catalán a imitación del Comité Nacional Checo, que reclamaba la independencia. Escribió una carta al presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, pidiendo la declaración de Cataluña como Estado libre e independiente y que pasara a formar parte de la Sociedad de Naciones. No hubo respuesta a esta carta porque ya bastantes problemas había en Europa para crear un nuevo conflicto más. El 10 de diciembre de 1918, Cambó presentó las bases en el Congreso y fueron rechazadas, excepto por los diputados socialistas y republicanos. Ante esta negativa, los parlamentarios catalanes abandonaron las Cortes en señal de protesta. 3 días después se produjeron manifestaciones en Barcelona en apoyo de la autonomía que fueron prohibidas por el gobernador civil y duramente reprimidas por las fuerzas del orden. El conde de Romanones, ya jefe de gobierno, hizo una contraoferta y propuso la creación de una comisión extraparlamentaria formada por miembros de todos los partidos políticos para redactar la autonomía para Cataluña. El 21 de diciembre se reunieron los parlamentarios catalanes que habían abandonado las Cortes, la Asamblea de la Mancomunidad y los diputados de las diputaciones catalanas, con el objetivo de si participaban o no en dicha comisión extraparlamentaria. La decisión fue que no, y que formarían su propia comisión para elaborar un estatuto. La comisión extraparlamentaria se constituyó el 27 de diciembre por 33 personas, 18 de ellas favorables a la autonomía. Pero el 2 de enero solo se reunieron de los 33 14, ya que todos los seguidores de la Liga Regionalista de Cambó decidieron no romper la unidad catalana y salirse de dicha comisión. De todas maneras, la comisión siguió sus trabajos y el 11 de enero de 1919 redactaron el borrador que presentarían en las Cortes el día 21 de enero. Estas bases creadas por la Comisión Extraparlamentaria tenían 22 puntos. 21 de ellos estaban relacionados con la autonomía municipal y solo uno con la autonomía regional. En este único punto estaba incluida la creación de una asamblea que se llamaría Diputación, un gobierno que se llamaría Generalidad, el reconocimiento de la cooficialidad de la lengua catalana con el español, la creación de una policía coordinada con la estatal
y el nombramiento de un gobernador general por parte del gobierno. Las funciones o los poderes que tendría este gobernador general eran bastante amplios, como negarse a sancionar disposiciones tanto de la Diputación como de la Generalidad, si las consideraba que se extralimitaban en sus funciones, nombrar delegados de las 4 provincias catalanas, el poder disolver la Diputación y convocar elecciones con la aprobación del gobierno español, así como atribuciones en materia de libertad de imprenta, de asociación, de reunión y de orden público. Mientras tanto, los catalanes seguían con su propio proyecto, que quedó terminado el 17 de enero de 1919 y que se sometió a ratificación de todos los ayuntamientos el 26 de enero. Fue ratificado por 1.046 ayuntamientos de los 1.072 que había en Cataluña. Las diferencias que había entre este proyecto y las primeras bases es que se eliminó la inclusión de que otros territorios fuera de Cataluña pudieran entrar en el proyecto del estatuto. Se enumeraban esta vez sí las competencias que tendría Cataluña y se eliminaba el tribunal paritario y mixto y decían que serían las Cortes en las que actuarían de árbitro en casos de conflicto. Las competencias que pedía el proyecto de estatuto catalán eran en educación, justicia, obras públicas, teléfonos, servicios forestales y agrícolas, beneficencia, sanidad y orden público. Para financiar estas competencias se crearía una propia hacienda catalana donde se le traspasarían todas las contribuciones directas del Estado. En este proyecto no se hablaba de la cooficialidad ni para nada de la lengua catalana y tampoco se definía cómo iba a ser Cataluña, ni como región autónoma ni como nacionalidad. Mientras estaban elaborando los proyectos, tanto los catalanes como la comisión extraparlamentaria, en la ciudad de Barcelona se vivieron días muy tensos entre el 11 y el 26 de enero, con enfrentamiento entre nacionalistas catalanes y nacionalistas españoles que se habían agrupado en lo que se llamó la Liga Patriótica. En estos enfrentamientos la actuación de la policía no fue muy equitativa, ya que siempre estaba del lado de los nacionalistas españoles. Se suspendieron las garantías constitucionales, se censuró la prensa y se detuvieron a los líderes de la CNT. El 6 de febrero de 1919 se debatió en las Cortes el proyecto de la Comisión Extraparlamentaria, pero no así el elaborado por la Mancomunidad. El 18 de febrero, diputados catalanes, republicanos y socialistas presentaron una moción al gobierno para que realizara un referéndum en Cataluña sobre autonomía. El Conde de Romanones lo rechazó y 9 días después, el 27 de febrero, Romanones cerró las Cortes bajo el pretexto de la conflictividad social que había estallado en Barcelona con la huelga de la canadiense, con lo cual el proyecto de Estatuto de Cataluña elaborado por la Comisión Extraparlamentaria no se llegó ni a votar.